volumen, pero más a largo plazo, ¿tá? Que mejora la contractilidad más a largo plazo, ¿tá? Y después, también ante la sobrecarga de trabajo se ponen en marcha los sistemas neuromorales, ¿tá? Que eso los conocen, ¿cuáles son? El sistema renina-angiotensina, los péptidos natriuréticos Ahí está, bien, y la vasopresina, eso también. bien. ¿Por qué se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Fue el primero que nombraste. ¿Por qué se Porque en activa? realidad vos tenés, digamos, como una disminución del flujo, del gasto, entonces vos necesitas como redistribuir bien el gasto, entonces necesitas como compensarlo, entonces tenés que retener líquido, y lo haces por medio del sistema renina, que retenés líquido y sal, y sodio, perdón. Ahí Entonces ahí está. vas a compensar eso. Cuando hay una caída, como dijiste bien, una caída del gasto cardíaco, el riñón sensa como si hubiera una caída de la volemia, ¿tá? Entonces, en respuesta a eso, es que activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ya lo conocen, ¿tá? Y ahí empieza a retener sodio y agua a nivel renal, ¿tá? Y esto genera, inicialmente sería un mecanismo como adaptativo, pero a largo plazo constituye un mecanismo mal adaptativo, ¿tá? ¿Por qué? Porque aumenta excesivamente el volumen de los líquidos corporales totales, ¿tá? Entonces eso es lo que genera un excesivo aumento de la precarga, por ende de la poscarga, lo que genera hipertensión arterial, también genera edemas, ¿tá? Todas las alteraciones que vemos en la insuficiencia cardíaca, ¿tá? Después, ¿qué otro más? El sistema nervioso simpático, ¿por qué se ve alterado? Porque vos, tipo, al tener un gasto disminuido, vas a tender a vasocontraer la circulación periférica. Entonces, tipo, liberás hormonas para generar esa respuesta. Ahí está. Principalmente noradrenalina, es por excelencia el mediador más importante dentro de la respuesta simpática, ¿tá? Y también, eso es uno de los mecanismos, el que vos dijiste, y también otro mecanismo que estimula el sistema nervioso simpático es la disminución de la sensibilidad de los vasoreceptores, ¿tá? ¿Por qué? Porque los vasoreceptores tienen como una inhibición tónica del sistema nervioso simpático, pero en esos pacientes a largo plazo disminuye su sensibilidad, entonces disminuye su activación y por ende dejan de inhibir el sistema nervioso simpático, ¿tá? Y de esa forma es que también aumenta. Entonces, lo mismo, a largo plazo, el sistema nervioso simpático genera vasoconstricción, genera también, favorece la retención de agua y sodio, ¿tá? Y también genera alteraciones estructurales en los miocitos, por un montón de mecanismos moleculares, que digo, no es lo más importante que se lo sepan todos, pero tengan en cuenta que hay alteraciones en la síntesis de proteínas, y un montón de alteraciones en los miocitos que llevan a la hipertrofia y a la disfunción contráctil, ¿tá? Después, ¿qué otro que también habían nombrado de los sistemas humorales? Y después están los péptidos, el natriurético auricular y el que era del cerebro, que en realidad es del ventrículo, Ahí va. ¿Y que qué función tienen? tienen como un efecto tipo contrario al sistema renina, digamos, algo así. Ahí está. Y que en realidad se genera creo que es por las presiones, porque el tejido, el miocardio está sufriendo, entonces se liberan esos péptidos. Ahí está, los péptidos natriuréticos se liberan por un estiramiento del miocardio, que como en respuesta a ese estiramiento, lo que sensa es como una sobrecarga de volumen, entonces en respuesta a eso es que se secretan los péptidos natriuréticos, ¿tá? Que está el que es producido en la aurícula y otro que es producido en los ventrículos, ¿tá? Entonces a corto plazo tiene efectos beneficiosos, ¿por qué? Porque disminuye la sobrecarga hemodinámica, está generando vasodilatación,
También produce natriuresis, o sea, la eliminación, la excreción a nivel renal del sodio, disminuyendo también el agua corporal total, disminuye, con todos estos mecanismos, digamos, lleva a la disminución de la poscarga, y también inhibe la hipertrofia a nivel del miocardio. Pero ¿qué pasa en la insuficiencia cardíaca? Porque digo, los péptidos natriuréticos suenan como la cura, ¿no? Pero ¿qué pasa? A largo plazo hay una desensibilización de los receptores, que hacen que los efectos de estos péptidos estén disminuidos. Entonces aumenta cada vez más la producción en la insuficiencia cardíaca de los péptidos natriuréticos, pero cada vez es menor la sensibilidad de los receptores, entonces al fin no tienen tanto efecto. También los péptidos se usan como un marcador en la insuficiencia cardíaca de gravedad de estos pacientes. Entonces se mide, habitualmente lo que se mide es el NT-proBNP, van a ver por ahí, que es el amino terminal del proBNP, o sea, la molécula precursora del BNP, eso es lo que se mide, que vendría a ser como una forma, digamos, más práctica de medir los péptidos natriuréticos. Y nada, van a ver que van a estar aumentados en estos pacientes y nos puede ayudar a ver la gravedad de la enfermedad. La gravedad o también el pronóstico. Después también actúa como otro mecanismo junto con el sistema de angiotensina-aldosterona, que no lo hablamos, es la ADH, que por el mismo motivo se activa la hormona antidiurética por el sensado como una caída del gasto, que se sensa como una hipovolemia. Y después también tenemos la endotelina 1, que es una molécula inflamatoria del endotelio, que es estimulada por la noradrenalina, la angiotensina 2, también las citoquinas que estimulan su producción, que tiene una acción vasoconstrictora. Entonces la endotelina 1, en los pacientes sobre todo con disfunción endotelial, que va a haber un desbalance entre el óxido nítrico, que es la principal molécula vasodilatadora, y la endotelina 1, que es el principal vasoconstrictor, va a haber un desbalance a predominio de la endotelina 1, predominando la vasoconstricción, y de esta forma favoreciendo también el aumento de la poscarga, la hipertensión arterial y todas las alteraciones que van a haber en estos pacientes. Y después también juegan acá las citoquinas inflamatorias. ¿Saben cuáles son las principales citoquinas inflamatorias que tienen un rol en la insuficiencia cardíaca? Bueno, las proinflamatorias. Sí. O sea, tipo TNF-alfa, IL-1. Ahí va, principalmente. ¿Y el 6 no son? Sí, pero en la insuficiencia cardíaca principalmente es el TNF-alfa el que mayor efecto tiene. Es la más relevante, si bien están todas, que va a estar aumentada su producción tanto a nivel del endotelio de los vasos sanguíneos como también en los cardiomiocitos. Y también todas estas moléculas inflamatorias van a generar alteraciones en los miocitos cardíacos, también favoreciendo, llevando a la hipertrofia y favoreciendo la fibrosis. Y también hay un aumento de la producción de radicales libres que también tienen un efecto deleterio similar. Entonces, todos estos mecanismos que hablamos llevan a la remodelación cardíaca, como habían dicho bien, la hipertrofia. ¿Por qué se produce la hipertrofia? Por un aumento del volumen diastólico, que ejerce tipo una mayor presión que tiene que hacer el ventrículo para sacar la sangre, entonces necesita como que haya como un refuerzo en el miocito, digamos, para que hagan más fuerza, para que hagan esa fuerza necesaria para sacar la sangre. Ahí está. Bien. Y para empezar, ¿qué es la hipertrofia? ¿Cómo la definirían? ¿No es tipo el agrandamiento de las células de los miocitos? Ahí está. Es El miocardio ahí va. se agranda el tamaño de la célula, entonces queda como grande el órgano. No sé. Bien.
que está la diferencia entre la hipertrofia y la hiperplasia, que recuerdan que la hipertrofia es el aumento del tamaño de cada una de las células y la hiperplasia es el aumento en número. De funcionamiento. Ahí va, y el aumento en número también de las células, ¿tá? Entonces, en este caso, los miocitos cardíacos aumentan en tamaño, ¿tá? En respuesta a un aumento de la presión parietal, ¿tá? Entonces, esto responde a la ley de Laplace. Ahora les voy a mostrar. Ahí ven. La ley de Laplace lo que nos dice es que ante una la tensión podemos calcularla como la presión por el radio dividido 2 por el espesor, ¿tá? Entonces, ante un aumento de la tensión en la pared del ventrículo, ¿por qué? Por ejemplo, en un paciente hipertenso que puede tener un aumento de la presión, entonces, para mantener una tensión del ventrículo normal, aumenta el espesor, ¿tá? Y eso es lo que lo que explica el porqué de la hipertrofia. Que si lo razoneamos es lógico, ¿no? Que si el ventrículo tiene que vencer una mayor poscarga, entonces va a tener que hacer más fuerza de contracción, y para que tenga más fuerza de contracción, entonces los miocitos tienen que estar más grandes, ¿tá? Con mayor cantidad de fibras. Entonces todo esto es lo que explica en estos pacientes la hipertrofia, ¿tá? Y entonces, ¿qué tipos de hipertrofia hay? ¿Saben? Una que es tipo, entre comillas, fisiológica y otra que es patológica. Que la fisiológica sería como la de los deportistas, que es como que tiene... Yo, o sea, sé como que hay una que es por factores de crecimiento propios del cuerpo, digamos, que son el factor símil insulina, y después hay otra que es inducida, tipo, digamos, creo que era la angiotensina 2, alguna de esas que tiene tipo otra vía distinta. Claro, sí. Está bien lo que decís, pero acá en la insuficiencia cardíaca siempre vamos a estar hablando, por supuesto, de una hipertrofia patológica, ¿no? Sí, Está sí. bien lo que vos decís de que existe la hipertrofia fisiológica, que se ven en los pacientes jóvenes, deportistas, pero tiene otra fisiopatología que no es la que nos interesa hoy, ¿tá? De la hipertrofia patológica, como vos decías, tenemos dos tipos, que es la concéntrica y la excéntrica, ¿tá? Que la concéntrica es la que se produce por una sobrecarga de presión, ¿tá? Y es la que vamos a ver siempre en los pacientes hipertensos, ¿tá? O sea que el crecimiento de los miocitos genera una hipertrofia que hace que las cavidades cardíacas estén disminuidas, ¿tá? En cambio, la excéntrica, el corazón crece de las cavidades hacia afuera, no sé si me explico. O sea, se engrosa la pared de la cavidad hacia afuera y mantiene el tamaño de la cavidad cardíaca original, digamos, ¿tá? Entonces esto tiene diferencias porque la concéntrica, que se ven en los hipertensos, va a tener alteraciones diastólicas y va a tener alteraciones en el llenado después de ese ventrículo, porque esa cavidad es más pequeña de lo que debería ser, ¿tá? Entonces, inicialmente la hipertrofia tiene este rol adaptativo, ¿no? Porque es lógico que ante una presión aumentada tenga que ejercer una mayor fuerza de contracción, entonces se hipertrofie. Pero a largo plazo empieza a generar un deterioro de la función miocárdica por varios motivos. ¿Cuáles son? ¿Saben? ¿Cómo era la pregunta, perdón? Digo que la hipertrofia a corto plazo tiene un efecto beneficioso, ¿no? Porque nos ayuda a disminuir la tensión, ¿tá? Por lo que vimos de la ley de Laplace. Entonces, ante una mayor presión, es beneficioso esa hipertrofia que nos permite mantener tensiones normales a nivel de la pared del ventrículo. Pero a largo plazo, en realidad, no es beneficiosa. Entonces, lo que les pregunto es, ¿por qué a largo plazo no es beneficiosa la hipertrofia? O sea, ¿qué efectos deleterios tiene a nivel del ventrículo esa hipertrofia? Puede ser que No es una insuficiencia mitral, ¿no? A largo plazo, que en realidad retroalimenta la insuficiencia cardíaca general, entonces como que hace un proceso degenerativo. Ahí está. Favorece la insuficiencia mitral, que ya nos metimos en insuficiencia mitral, entonces tenemos como dos tipos diferentes de insuficiencia mitral. En los corazones con FEBI preservada
y en los que tienen la FEBI reducida, ¿no? Que cada una tienen distinta fisiopatología. Entonces vos la que decís es la de la FEBI preservada, ¿no? ¿Por qué se produce insuficiencia mitral, sabés? Sí, en realidad no era por la esfericidad, o sea, cuando la hiperplasia de los miocitos generaban como la tensión hacia afuera, que quedaba como abierta la válvula, ¿no? Como que tiraba de los músculos papilares. Ya, pero no sé, o sea, bien, entendí eso. Ah, no, eso que vos explicás es en la FEBI reducida. Bien. En la FEBI preservada lo que hay es un aumento de las presiones en la aurícula que genera auriculomegalia, ¿tá? A izquierda. ¿Por qué? Porque al estar hipertrofiado el miocardio, como habíamos hablado, una hipertrofia concéntrica disminuye el tamaño de la cavidad, entonces aumentan las presiones a las que va a estar trabajando ese ventrículo, ¿tá? Y el aumento de las presiones en el ventrículo también genera aumento de forma retrógrada de las presiones en la aurícula. Eso genera auriculomegalia, que es peor todavía en las situaciones en las que hay fibrilación auricular, ¿tá? Eso empeora todavía la situación, ¿tá? Pero esa auriculomegalia izquierda, como vos dijiste, genera como una dilatación del anillo mitral y es lo que produce la insuficiencia mitral, sumado a que esa válvula está trabajando con presiones aumentadas, que también va a dificultar el cierre y eso es lo que va a llevar a la insuficiencia. ¿Está? ¿Quedó claro? Entonces, ese es el mecanismo en la FEBI preservada. En la FEBI reducida, ¿qué pasa? Ese ventrículo hipertrofiado llega a un punto que esa hipertrofia con fibrosis hace que se dilate. ¿Tá? Entonces, cuando se dilata el ventrículo, ahí sí se abre, digamos, el anillo valvular, y es lo que hace que las válvulas no puedan coaptar bien, y ahí genera la insuficiencia mitral por dilatación del ventrículo, ¿tá? Además de que también hay alteración ahí sí en los músculos papilares, ¿tá? Que no permiten un buen cerrado de la válvula, ¿tá? Y entonces eso es lo que hace que el cierre ineficaz de la válvula mitral genera ese reflujo, como habíamos visto ya en la clase pasada, en la contracción, o sea, en la sístole ventricular, genera ese reflujo retrógrado de sangre que hace que aumente más la presión a nivel de la aurícula, ¿tá? Que se dilate más y que empeore aún más la insuficiencia mitral, ¿tá? Pero son como, y eso es lo que hace que lleve la expresión que dice que la insuficiencia mitral lleva a más insuficiencia mitral, ¿tá? Pero son como dos mecanismos distintos, el que se produce en la FEBI, en la insuficiencia cardíaca con FEBI conservada, con la insuficiencia cardíaca con FEBI reducida, ¿tá? Pero estábamos, pues yo me distraje y me puse a hablar de insuficiencia mitral. Estábamos hablando de la hipertrofia, ¿no? Que entonces la hipertrofia, si bien inicialmente es un mecanismo adaptativo, después a largo plazo empieza a generar alteraciones en el ventrículo. ¿Por qué? Porque al haber más miocitos tiene que llevar un mejor flujo coronario, ¿tá? Un mejor flujo sanguíneo coronario, que eso habitualmente el flujo sanguíneo coronario nos lleva a suplir a las demandas que necesitan esos miocitos, ¿tá? Entonces eso hace que disminuya el flujo de reserva coronario, que disminuya la reserva vasodilatadora, y eso produce isquemia, ¿tá? Sobre todo subendocárdica. ¿Se acuerdan por lo que habíamos hablado de que las arterias coronarias perfunden de subepicardio a subendocardio, ¿tá? Entonces el sector del subendocardio es el que más sufre y es el que va a tener isquemia por esta disminución del flujo de reserva coronaria, ¿tá? Entonces al haber isquemia en estos miocitos va a haber sectores con necrosis o con apoptosis. Después en forma reparativa se va a producir fibrosis, ¿tá? Pero el tejido fibrótico no tiene la capacidad de contracción, entonces va a generar como sectores, digamos, de ventrículo que no va a ser funcional, ¿tá? Además de todas las alteraciones
metabólicas que va a haber a nivel de las células. Entonces todo esto hace que ese ventrículo hipertrofiado comience, como en forma paulatina, comience a tener una menor función, ¿tá? Y comience a dilatarse. ¿Tá? Entonces eso es lo que lleva a la cardiopatía dilatada. Empieza con una hipertrofia y es todo como un camino que va recorriendo hasta que es tanta la fibrosis y los miocitos que no tienen una buena función que ese corazón cede ante ese aumento de los volúmenes y de las presiones y se dilata completamente. ¿Tá? Entonces es todo un proceso continuo. Y al dilatarse el ventrículo, ahí se produce la caída de la fiebre, porque ya no se va a poder contraer bien, entonces eso genera la insuficiencia cardíaca con febril reducida. ¿Quedó más o menos claro eso? O sea, ¿cómo es? En la hipertrofia ventricular, tipo, el corazón se hipertrofia hasta que en un momento, tipo, como que no pueda más y termina la cardiopatía dilatada, pero ¿por qué es eso? O sea, ¿cómo llega a eso? Porque por la hipertrofia vas a tener pérdida de miocitos. ¿Por qué? Porque el flujo sanguíneo coronario no va a llegar a nutrir toda esa cantidad de miocitos que están aumentados en tamaño, entonces van a tener más requerimientos metabólicos. ¿Tá? Van a estar aumentados en tamaño y también van a estar aumentados en función. ¿Tá? Entonces van a tener más requerimientos metabólicos y el aumento de esos requerimientos metabólicos no van a ser suplidos bien por la circulación coronaria. Entonces eso va a generar la pérdida de miocitos. ¿Tá? La pérdida de miocitos por apoptosis o por necrosis te va a llevar a sectores de miocardio que no se van a estar contrayendo bien y sectores de miocardio que se van a empezar digamos, a reparar con tejido fibrótico. ¿Tá? Que ese sector no va a tener contracción, no va a tener nada. ¿Tá? Es un sector muerto de miocardio. Y eso a largo plazo, a medida que va empeorando, llega a un punto en el que ya no se puede mantener esa hipertrofia del corazón y pierden tanto. Recuerden que toda esta hipertrofia, digamos, se generó para disminuir la tensión a nivel de la pared del ventrículo. ¿Tá? Pero llega un punto en el que la capacidad de contracción de los miocitos se ve sobrecargada por todas estas alteraciones que dijimos, o sea, por todas estas cosas que se van dando a largo plazo, y hace que los miocitos ya no se puedan contraer bien, por ende no puedan mantener la tensión ventricular normal, ¿tá? Y eso hace que al tener tanta tensión el ventrículo llega a un punto de no aguanto más y se dilata. ¿Quedó más claro? Sí, ahora sí, gracias. ¿Tá? Recuerden que ante todo esto siempre, no solo están esas alteraciones a nivel ventricular, sino que también, digo, en un paciente que no recibe ningún tratamiento, siempre va a tener activado el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema nervioso simpático, va a tener aumentada la poscarga que tiene que vencer ese ventrículo para eyectar, ¿tá? Va a tener retención de agua y sodio, va a tener un montón de alteraciones que no van a ayudar en nada a la función de ese ventrículo. ¿Tá? Les voy a mostrar este esquema que creo que ayuda bastante a aclarar. Acá lo que muestra, esto es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo en el eje de las X, ¿tá? Y en el eje de las Y lo que muestra es el volumen diastólico final del ventrículo. ¿Tá? Entonces acá ven cómo inicialmente el ventrículo empieza hipertrofiado, manteniendo una FEBI normal, y a medida que va aumentando la hipertrofia, va por lo que dijimos, ¿no? Por los sectores de isquemia, de fibrosis, todo eso va perdiendo miocitos y se va empezando a dilatar. Y de esa forma va cayendo la FEBI, hasta que llega a un corazón completamente dilatado, ¿tá? También la sobrecarga de volumen está favoreciendo esa dilatación, entonces llega a un corazón completamente dilatado, ¿tá? Con una FEBI disminuida porque tiene una menor capacidad de contracción. ¿Tá? ¿Quedó más claro? Sí, ahora sí, pero una cosa. Yo leí, tipo, leí el capítulo del libro y miré los videos, y como que hay un montón de cosas que no las tengo. Tipo, no sé bien de dónde leerlo. De lo que yo dije, creo que está todo en el libro. Como que porque hablaba mucho de la clasificación y después iba mucho tipo a experimentos y cosas y no.
¿Vos viste el capítulo que se llama Progresión a la insuficiencia cardíaca? Ah, no, yo vi el de insuficiencia cardíaca crónica. El de Progresión a la insuficiencia cardíaca explica todo esto. Está, bien. La Gracias. insuficiencia cardíaca crónica habla más tipo de ya una vez instalada. Ahí va. Pero todo esto de la progresión, de cómo se va hipertrofiando, dilatando el ventrículo, todo eso, está en el de progresión, que creo que es el anterior, si no me equivoco. Sí, creo que es el 11. Bien, Ahí va. gracias. ¿Está? Bueno, igual ahora vamos con el video, si les parece. No sé si les queda alguna duda de esto. Igual creo que el video que hicieron las chiquinas, que más o menos lo miré antes de arrancar, aclara también bastante todo. Dale, ¿lo pongo ya? Dale, ponelo. Somos del grupo 4 y en esta presentación nos referiremos al proceso de remodelación cardíaca. Los mecanismos de compensación para mantener el desempeño ventricular sostenidos en el tiempo devienen la remodelación ventricular estableciendo el progreso de la insuficiencia cardíaca, agravándola, entendiéndolo de esta forma como un modelo progresivo. La remodelación cardíaca es el proceso por el cual factores mecánicos, neuromorales y genéticos alteran el tamaño, forma y función del ventrículo izquierdo. La misma se produce a 3 niveles, siendo esto la alteración en la biología de los miocitos, los cambios miocárdicos y las alteraciones en la geometría de la cámara ventricular. En las alteraciones de la biología del miocito en el acoplamiento excitocontráctil encontramos alteraciones en los receptores de rianodina y canales de calcio tipo L, el efecto de Bowditch y alteraciones en el metabolismo de calcio, en los cuales se observa un aumento en la concentración de calcio citosólico previo a la contracción debido a una disminución en la recaptación de calcio por la bomba cerca 2A, provocando una depresión en la liberación de calcio por el retículo. En el aparato contráctil se producen alteraciones cualitativas y cuantitativas, en donde baja la cantidad de miofilamentos por el miocito, baja la actividad TPasa en la miocina, baja la relación alfa-MHC, beta-MHC y se producen cambios en la expresión o función de las proteínas reguladoras. En base a las alteraciones del citoesqueleto, la titina constituye el tercer miofilamento y diferentes estímulos pueden provocar el aumento o disminución de la rigidez. La pKa disminuye su rigidez mientras que la pKc y el estrés oxidativo lo aumentan. En cuanto a la remodelación metabólica, la sobrecarga cardíaca determina una escasez de energía por varios motivos, que en consecuencia producen un aumento en la concentración de lactato y una disminución en la concentración de protones, un desacople de la respiración celular, disminución de la producción de ATP, afectación del manejo de calcio y un aumento del estrés oxidativo y apoptosis. Alteraciones miocárdicas, muerte celular y pérdida de cardiomiocitos. Se sucede principalmente a través de dos mecanismos, necrosis y apoptosis. Ambos procesos determinan una disminución de la población miocitaria. La elevada hipertrofia y la escasa capacidad de división desencadena una disminución en la capacidad contráctil. Cambios en la matriz extracelular. Se produce una transición desde la hipertrofia del ventrículo izquierdo hacia la dilatación progresiva. Se favorece la dilatación con la activación neurohumoral, apoptosis inducida por la tensión parietal, por el estrés oxidativo y por el desbalance entre MPP y TIMPS, a favor de la primera. Alteraciones en la geometría del ventrículo izquierdo. Se produce un incremento en el volumen ventricular y esfericidad. Al dilatarse el ventrículo izquierdo, se altera la posición de los músculos papilares, siendo ineficaces en el cierre valvular mitral, produciendo una insuficiencia mitral. Insuficiencia mitral funcional. La insuficiencia mitral lleva a un retraso del movimiento del cierre y una apertura prematura en la sístole tardía, con pérdida de la contracción sistólica del anillo valvular. A su vez, la presión transmitral disminuye y el anillo valvular se dilata, lo que determina un desbalance de las fuerzas de coaptación frente a las fuerzas de restricción. Remodelación de la conducción eléctrica o disincronía cardíaca. Es la alteración electromecánica secundaria al retardo en la conducción del estímulo eléctrico en el corazón, lo que provoca consecuencias mecánicas, llevando a una aceleración de la remodelación cardíaca, agravando la insuficiencia cardíaca y aumentando la mortalidad de los pacientes que ya la padecen. Reversibilidad del remodelado ventricular izquierdo.
Los tratamientos médicos y el uso de dispositivos pueden revertir en distintos grados los cambios desfavorables de la matriz extracelular y la geometría adversa del corazón insuficiente, lo que evidencia cierta plasticidad en los procesos de remodelado. Algunos de los tratamientos en los que se ha experimentado son el uso de beta bloqueantes, el uso de IECA y dispositivos de asistencia ventricular. Muchas gracias. Bien, impecable el video. Creo que ahí queda un poco también más claro los mecanismos. Y después también me quedé pensando que en el PROEVA hay teóricos de insuficiencia cardíaca que está muy bien explicado también todo esto. ¿Tá? Si quieren ir a verlos ahí también, se los recomiendo, está muy claro. ¿Tá? ¿Alguna duda? Bueno, entonces nos dividimos en grupos para discutir las historias y después hacemos la puesta en común. Si quieren vayan haciendo, a ver cuántas preguntas, unas cuantas. Hagan de la primera historia, el grupo 1 hagan pregunta 1 y 2, el 2 hagan 3 y 4, el 4, 5 y 6,